Amigos de Código Magenta, estamos aquí de Pláceme Soy en Al Punto con Antonio Navalón. En esta semana, querido Antonio, en la que pues tenemos ya temporada de caza electoral, tanto en México como en Estados Unidos. Y yo creo que, bueno, pues no por menospreciar México, sino que la especialidad de este segmento tiene que ver con lo que México tiene que ver con el mundo y el mundo con México. ¿Por qué no comenzamos, Antonio, hablando de tus puntos de vista, tus observaciones respecto a esto de que ya oficialmente son Trump y Biden, salvo lo que pase de aquí a las convenciones y salvo lo que pase de aquí a entonces en los hospitales, ocurre en Estados Unidos? Bueno, no solo en los hospitales. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes con lo mejor que queda de ti y que podemos disfrutar todos. Efectivamente, ya estamos en plena campaña electoral norteamericana. Y en cuanto a la mexicana, la vamos a dejar al lado porque llevamos exactamente 18 años ininterrumpidos de campaña. Pero en la campaña electoral norteamericana han pasado ninguna sorpresa hasta aquí. Hay que reconocer que el mundo, a los que tenemos la suerte de estar vivos y disfrutar frente a todo lo que nos ofrece, nos ha deparado para esta época de nuestra vida una capacidad de sorpresa ilimitada. Es decir, pobre de aquel que piense que no es posible que pase nada más sorprendente. Hace 4 años fue el estallido, la configuración, el diseño del nuevo mundo en forma de virus, de bacilo, no importa dónde naciera, yo tengo la sensación de que para lo que fue hecho no cumplió sus objetivos porque realmente, y acompañando en el sentimiento a todas las víctimas, yo mismo personalmente tuve 2 veces COVID, me tuve que vacunar, tuve hasta incluso que prácticamente atracar para poderme poner la medicina que le ponían a los presidentes, pero que no estaba al alcance de la gente. Es decir, hemos vivido una época que más que apasionante es completamente forjadora de un nuevo tiempo. Y en eso, pues resulta que nos hemos encontrado al final con el avance y con el comienzo de una campaña electoral que tiene a los mismos protagonistas. Por una parte, al negacionista Trump, por otra parte, al defensor Biden, y con un producto que ofrecen a su pueblo, que le ofrecen al mundo, porque no hay que olvidar que la campaña electoral norteamericana es, yo creo que muchas veces más para mal que para bien, la campaña que el mundo se tiene que tragar dada la importancia económica, militar y política de los Estados Unidos. Y ahí los tenemos. Ahí tenemos a Trump con 92 procesos entre civiles y penales, y ahí tenemos al presidente Biden dando una exhibición y concentrándose y haciendo del discurso del Estado de la Nación un discurso que pudiera terminar con lo que acabó, que es no hay personas viejas o jóvenes, hay personas con ideas nuevas o viejas. En ese sentido, me parece que está todo muy claro. Por eso, a mí lo que más me está sorprendiendo es que yo no veo muy bien cuál es la capacidad de maniobra, suponiendo que ellos vayan a ser los candidatos, y hoy por hoy parece claro que lo van a ser, yo no veo exactamente cuál es el margen de maniobra que va a haber en los vicepresidentes. Y los vicepresidentes o las vicepresidentas son claves en este proceso, porque seguramente si ganara Biden la elección otra vez y mantuviera a Kamala Harris, sería Harris la presidenta y el día que vayan a votar tendrán que tenerlo presente. En cuanto a la alternativa de Trump, será la que más le convenga en ese momento, aunque veo más difícil que Trump esté dispuesto a darle una chance a su vicepresidente para que gobierne. Dicho de otra manera, hemos consumido toda la capacidad de asombro, ahora necesitamos consumir la capacidad de realismo y de inteligencia para analizar bien con ese panorama qué es lo que se puede hacer, si es que puede hacer uno algo más que ir a votar y para qué nos tenemos que preparar. Hoy por hoy, según dicen las encuestas de los Estados Unidos de América, la elección está en manos del 20% de indecisos.
Pero quitaos esos, si fuera la elección, Trump tiene más posibilidades que Biden de acabar siendo otra vez presidente de los Estados Unidos. A ver, Antonio, se habla mucho, y yo leo insistentemente en los medios norteamericanos, análisis que dicen que Trump, pues aunque ya tiene el pase para estar en la boleta, o primero para ser electo candidato republicano, sería de tal magnitud lo que sigue en juego, que podría, ya siendo candidato, ser descarrilado todavía por algún proceso pendiente por ahí. Es decir, que alguien está dejándolo correr para meterle el pie en los últimos minutos y sacarlo de la jugada sin posibilidad de que haya finalmente una elección. ¿Es esto posible? Querido Ramón, yo sin la aportación del comportamiento de Vladimir Putin y la tendencia histórica oriental a operaciones extraordinarias, he perdido bastante la capacidad de pensar que puede haber un nivel de fabulación así. Mira, hay un problema que es el que está exteriorizando en este momento. Yo naturalmente era uno de los muchos partidarios silentes, y no importa lo que pensáramos, de que un presidente que ya una vez intentó dar un golpe de Estado debería estar prohibido por la Constitución para Por poderse supuesto, volver a presentar. por supuesto. Sin embargo, si uno conoce la historia política y legal de los Estados Unidos, se dará cuenta que estamos viviendo no solo en esta situación, sino en otras muchas, instalados en un procedimiento rudimentario de cómo era el mundo que diseñaron los padres fundadores. Aquí, herencia de por qué votamos los martes es también los redactores de la primera Constitución. Es decir, las armas que tienen legalmente, curiosamente, son implacables y muchas veces ultramodernas al defender nuestros derechos, la capacidad de expresión, la libertad de prensa. Pero hay un problema que ya se evidenció, en mi opinión, en 1933, que es nadie había previsto nunca legalmente que el desarrollo especulativo e insolidario de la economía pudiese acabar siendo el mayor peligro que pasaran los Estados Unidos, como lo fue la Gran Depresión. Y gracias a muchas cosas, no solamente a Franklin Delano Roosevelt, hay que entender muy bien cuáles eran los instrumentos que tenían las autoridades financieras del momento para controlar, pero al final del día, y por hacer el cuento corto, la crisis del 29 tuvo varias razones, pero una sobre todo, la ausencia de controles, la mezcla como caballo desbocado de la especulación en la que participó todo un pueblo y en la que participaron la ausencia de mecanismos. Franklin Delano Roosevelt y su New Deal y Oliver Wendell Holmes hicieron algunas correcciones desde el punto de vista procedimental, de la que más importante fue la separación de la actividad de los bancos comerciales de los bancos de inversión, el acta Siegel-Glass, si no recuerdo mal. Y fue Clinton el que volvió a restaurar la capacidad que pueden tener un banco suelto de ser un banco de inversiones y un banco comercial. Es decir, da la impresión de que las lecciones se aprenden mal. Segundo, en la Constitución norteamericana y en la jurisprudencia constitucional norteamericana no está previsto el impeachment, que quiere decir la remoción del presidente por un acto ilegal o en desacuerdo. Un desafuero. Pero lo que no está previsto es tener un candidato que pudiera ser o tener tanta tendencia delincuencial como 92 procedimientos al mismo tiempo. Entonces, sí, bueno, pero a ver, esto es como el colegio electoral. ¿Cuánto tiempo puede Estados Unidos seguir manteniendo que uno puede ganar las elecciones por voto popular, pero perderlo por voto electoral? Y eso fue realmente una herencia que Thomas Jefferson y los padres fundadores pusieron, por una parte, para dejar hablar al pueblo y por otra parte, desconfiando mucho de lo que el pueblo pudiera decir. Entonces, estamos en una situación en la que va a ser muy difícil
no hacer modificaciones constitucionales si da tiempo, porque al mismo tiempo, con todos los antecedentes que estamos teniendo, hay muchas visiones apocalípticas. Yo no creo que Trump pudiera, en el caso de que sea confirmado como nuevo presidente de los Estados Unidos, viejo nuevo, romper la OTAN. Pero es evidente que las condiciones en las que vivíamos ya no existen y ya no van a volver. Hoy tenemos una guerra abierta en Europa entre Ucrania y Rusia, que puede en cualquier momento encender la pradera porque un misil tenga un accidente involuntario o voluntario y caiga en Varsovia o caiga en Budapest, por hablar de dos puntos que conllevarían el final de la NATO. Estamos en una situación en la que ya el uso de la amenaza de las armas nucleares es lo de todos los días a cargo de Putin frente al movimiento expansionista de Europa y de la NATO muy cerca de sus fronteras. Es decir, estamos viviendo no solamente un tiempo excepcional, un tiempo no ordinario, estamos viviendo tal vez desde los 30 el momento más peligroso de la historia del mundo. A ver, Antonio. Sí. Adelante. Perdón. Adelante. No. Y ahí nos encontramos con la posibilidad de que no haya un presidente moderado, sino un desmoderado al mando, que además no tiene ningún recato en decir que él con quien se entiende y al que de verdad entiende es a Putin. Claro. Y no a los demás. Así es. Entonces, a partir de ahí... A ver, Antonio, pero aterricemos esto en México, y fue claro pues que ambos candidatos arrancaron la campaña en la frontera, uno en Eagle Pass y otro en Brownsville, Texas. Y eso pues fue lo que siempre habíamos dicho, que México iba a ser el epicentro, la piñata de la elección norteamericana. Y esta semana, Antonio, confirmamos cuando 3 personajes, Avery James, el director nacional de inteligencia, Christopher Wray, el director del FBI, y el nuevo jefe del Comando Norte, el general Gregory Guilot, los 3 toman el caso México y hablan públicamente, los 3 en diferentes momentos, de el peligro que tiene México de entrar en inestabilidad política debido a los cárteles. Y esto sí ya habla de una cuestión más orquestada, más puesta, en donde de una u otra manera, pues esta serie de encontronazos que ha tenido el presidente López Obrador con las advertencias del gobierno americano a cancelar su participación en la reunión de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, desairar prácticamente a Biden y a Trudeau en un encuentro que es crucial para esta relación que tenemos, pues se enfrenta también con todas las filtraciones que ha habido en el New York Times, en ProPublica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vemos claramente una escalada grande, importante sobre México. ¿Cómo estás viendo esa situación? Porque evidentemente México está siendo el epicentro de todos los jaloneos entre las tesis republicanas y demócratas de qué hacer con 3 casos: migración, fentanilo, ¿sí?, y cárteles. Con una consecuencia innegable, que es: no existe paz ni seguridad para los Estados Unidos de América si no hay una paz mexicana. Y llevamos todo este sexenio y el mandato de Biden. Bueno, esto empezó con la ofensa y el desafío y la fijación como culpables hecha durante la campaña del 16 por el expresidente Trump contra México y los mexicanos. Luego, naturalmente, como pasa siempre que estás en el poder, la realidad no es que te vaya ahormando, es que te va haciendo cambiar y ajustar aquellos excesos que has cometido en función del interés político inmediato. La inmigración es un tema que se ha convertido en el más grave, o sea, que tenemos en este momento por 3 razones.
La primera porque la inmigración, no solamente en Centroamérica y Norteamérica, entre nosotros y los Estados Unidos, han configurado un territorio en mi opinión, de mucho resentimiento, porque aquí hemos pasado de conformar un país de migrantes, como eran los Estados Unidos, a hacer de los emigrantes el primer enemigo de los Estados Unidos. Para algunos norteamericanos, no para Así todos. es. Segundo, porque los efectos de la emigración masiva sobre Europa no pueden ser más terribles. En este momento hay situaciones y pueblos en Francia donde ya la mayoría es completamente musulmana. Y el problema no es que sea musulmán. El problema es que la actitud que tiene no es una actitud de agradecimiento ni de sometimiento a las leyes del país que los acogió. Es una actitud agresiva de querer cambiar la tendencia y sobre todo la orientación cultural de donde venimos. Dicho eso, aquí hemos estado jugando, como se ha podido, una serie de años a que no nos queríamos enterar. La gran pregunta entre todos nosotros es, ¿pero qué esperan los norteamericanos? Bueno, pues en este momento ya no pueden esperar más. Es decir, con Trump de una manera o Biden de otra. El problema mexicano ha adquirido una importancia que naturalmente no pueden tener ninguna solución local sin llegar a un acuerdo, ojalá sea vía acuerdo, con nosotros. Dicho eso, la campaña está en este momento porque además los problemas se han ido aplazando. O sea, aquí no hemos querido ver lo que significaba que Estados Unidos necesita una política de inmigración legalizada y pactada para que la gente pueda ayudar al desarrollo del presente y futuro de los Estados Unidos. Y hemos hecho un paquete criminalizando el concepto de la inmigración y los emigrantes. Hemos prescindido completamente de para qué son necesarios los emigrantes en el desarrollo norteamericano, cosa que es una barbaridad, no hay más que ver la aportación de los emigrantes ilegales a las cuentas públicas norteamericanas al día de hoy. Y en medio de todo eso, hemos debilitado mucho las estructuras políticas, también, by the way, en Estados Unidos. Quiero decir, estamos asistiendo a la mayor crisis democrática legal de la que tenemos conocimiento. La lucha de los autócratas contra la legalidad existente al negarse a cumplirla es un fenómeno universal. No es un fenómeno que se acaba en Mar del Lago o en las mañaneras. Es un fenómeno que también ha estado en Israel. Ya veremos cuando pase el tiempo y se averigüe hasta qué punto el 7 de octubre no fue hijo de ese enfrentamiento institucional entre el primer ministro Netanyahu y el Tribunal Supremo israelí. De Rusia ni hablo, que es evidente. En España está sometido a unas tensiones legales muy importantes, porque es la primera vez en la historia donde se está haciendo una ley de amnistía, donde los criminales están co-legislando con los responsables políticos. Quiero decir, el estado del mundo de derecho está en peligro y las democracias, en consecuencia, también. Dicho eso, añádale a usted además lo que significa la retirada consentida del territorio nacional del papel del Estado. ¿Quién gobierna hoy? Yo muchas veces, y se lo digo a mis amigos aquí, en el centro de México, tengo la sensación de estar en Kabul, en Bagdad. Tengo la sensación de estar en la zona verde. Pero en cuanto me separo un poco del centro de la ciudad, a 20, a 30, a 40 kilómetros, empieza el México real, que es el que no puedes moverte, el que te pueden asaltar, el que te pueden detener. Quiero decir, el Estado, no sé dónde está. Yo supongo que la Guardia Nacional está en algún sitio. Pero desde luego yo no lo veo en las carreteras, yo no lo veo en las ciudades, yo no lo veo impidiendo actos criminales. Claro. Todo eso da una situación donde tienes el fentanilo, las drogas, las ganas de no querer jugar el mismo juego del TEMEC y que tú no vas a tener ninguna solución si en cierto sentido o lo arreglan los mexicanos o se arregla el problema de México. Así es.
Y eso, querido Ramón, pues lo siento mucho, quiero decir, ¿qué más me gustaría a mí que vivir en un país donde pudiera ir desde la Ciudad de México a Quintana Roo sin sobresaltos? Pero no es verdad, no se puede. ¿Cómo explicarías, Antonio, esta actitud presidencial de, bueno, a ver, es entendible, no entendible, se entiende que el presidente tiene esa concepción de víctima permanente que compra todos los pleitos posibles con todos los que no piensan como él. Ya hizo un cúmulo completo. Ve el último caso este de Ayotzinapa, en donde, hombre, caray, era su bandera electoral en el 18 y puede convertirse en una de sus muchas lápidas que va a tener en el 24, porque ahora a la gente que él alimentó con falsas esperanzas y que después de darle toda la investigación regresó a la famosa verdad histórica, se le están volviendo en contra y ahora se le fueron sobre su puerta del palacio. Ahora el señor está conminando a los de Ayotzinapa, a los padres y normalistas, que moderen su derecho de manifestación. Ah, qué demócrata personaje tenemos de presidente. Y tercero, tenemos un caso de un estado como Guerrero, gobernado por morenistas, por la familia de la gobernadora Evelyn y su señor padre, en donde, pues hombre, de una u otra manera, se les escapó el que mató al normalista, porque Antonio ya no son 43, son 45. 43 De los momento, originales, Alejandro Encinas, que lo traemos perdido al pobre de Alejandro Encinas, que ya no saben cómo colocarlo y sacarlo de la jugada. Y ahora el normalista asesinado, ahora son los 45 de Ayotzinapa. Y ahora el presidente comprando también el pleito con Estados Unidos y Canadá, al decir, no voy, los voy a dejar tirados ahí. A ver, ¿qué pasa con esa mentalidad presidencial de me peleo con todos, con los que sentía que eran mis amigos y con los que siento que son mis enemigos? mira, yo he llegado a un punto en el que, por salud mental, la mía, he decidido no seguir el camino de las especulaciones sin fin y trato de entender, hasta donde me es posible, con mis entendederas, las consecuencias y las razones de por qué se hacen las cosas o por qué nuestro presidente hace las cosas así y no las hace de otra manera. Primero, a mí no me sorprende su actitud crítica y su actitud de despego de América del Norte. Él nunca se ha sentido en América del Norte. O sea, él es uno de los que creen, como muchos en algún momento, que pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Segundo, él no está familiarizado con la palabra fracaso. De hecho, no hay un solo día que haya habido una autojustificación. Todo el mundo entendemos que un país tan difícil, tan poblado, con tantos problemas como México, y con tantas ventajas y tantas oportunidades, hay muchas cosas que te van a no salir. Lo que ya es más difícil de entender es que pase lo que pase, yo tengo otros datos y siempre te va a salir que tú estabas en lo cierto. Bueno, yo no sé quién le aconseja, pero quien le aconseje le quiere poco y le quiere mal. Segundo, estamos en un momento en el que conviene no olvidarlo. Él no se presenta a la reelección legalmente, pero la campaña hay que verla desde dos planos. De los que están corriendo y compitiendo y el que está mirando la carrera como juez y árbitro, que lo siento mucho, no es la señora Tadei ni el INE, es él, Ujú. A ver, porque su Antonio, compromiso. ¿cuál es tu percepción ya para cerrar ahorita esta conversación de cómo arrancaron las campañas de Claudia Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez? Mira, primero, era muy difícil arrancar bien la campaña de Sheinbaum porque la Sheinbaum lleva 2 años de campaña ininterrumpida. La campaña de Sheinbaum en el Zócalo no era nada más que un acto convencional y formal que había que hacer de reunir a mucha gente para leer la proclama y seguir. El caso de Gálvez es muy curioso. A mí
me causa sorpresa su campaña y me causa sorpresa su conexión, la de ella con la gente. Y yo no sé cómo va a repercutir eso en las encuestas, pero desde luego yo no soy de los que creen que todo está ya decidido y que aquí no hay nada que hacer, porque al final una elección es parte de una elección del corazón. Y con los corazones siempre cabe una sorpresa. En un país como el nuestro, más. Entonces, desde ese puro punto, me parece que es más víctima Sheinbaum que Gálvez, por una razón. Porque el corsé de Claudia Sheinbaum es muy claro, se ve, se siente, se respira. Y no voy a acabar haciendo un chiste fácil diciendo el peje está presente. Pero en el caso de la otra candidata, precisamente porque no había nada que hacer y no se podía hacer nada, las conexiones son más visibles. Y lo es en la cara de la gente y lo es en su cara. ¿Eso le dará? No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Que me parece que la campaña de Sheinbaum es más difícil y peor para ella. Y que la de Gálvez es más fácil y mejor por ella. Muy bien, Antonio, pues seguiremos comentando porque esto apenas está comenzando. Excelentes comentarios, te lo agradezco muchísimo y estamos en contacto hasta el próximo Al Punto. Yo a ti, pero párate ahí, porque no sé dónde voy a ir a buscar a Ramón. Esperemos que ya hasta aquí sea. Un abrazote. Un abrazo. Gracias.